tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Soy yo que hago aquí. Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte. Buenas tardes a todos. Empezamos una vez más un programa nuevo aquí en La Viva Voz. Hoy tenemos un ciclo de temas espectacular. Un tema realmente poco conocido que genera muchas dudas con respecto a nuestra fe cuando nos empiezan a cuestionar. Recordamos cuando hablamos con el padre Javier Olivera Rabasi sobre la importancia de la apologética de la historia. Entonces, hay ciertas versiones de la historia que mutilan la realidad. Son versiones falsificadas, hechas así como para que nosotros dudemos de nuestra fe, inclusive no conozcamos nuestros principios, nuestros orígenes, aquellas verdades de la fe católica, y cómo realmente la Iglesia instauró un orden social. Aquella mal llamada Edad Media, que está llena de mitos y leyendas negras, está construida esa idea de la Edad Media como una edad oscura, el tiempo del oscurantismo, hasta que llegó la luz de la Ilustración. Entonces, nosotros los cristianos no le llamamos a ese tiempo la Edad Media, le llamamos la cristiandad. La Iglesia fue pasando por naves y tempestades a través de la historia. Nunca descansó, nunca tuvo una paz total. Siempre fue sufriendo los embates de los tiempos. Primero, la Iglesia primitiva en Jerusalén fue perseguida por los judíos. Posteriormente, se fue expandiendo por Roma y fue perseguida por los romanos, por los paganos. Hubo un tiempo en que luego la Iglesia logró convertir al Imperio Romano. Luego de 3 largos siglos de persecución y de prácticamente pretender el exterminio. Luego vinieron los pueblos bárbaros germánicos a arruinar ese orden romano. Ya no solamente era la persecución a los cristianos de un imperio poderoso pero ordenado, sino era el desorden, era el caos. Aquellos pueblos bárbaros fueron convertidos al cristianismo. Los pueblos germánicos, visigodos, ostrogodos, vándalos, los pueblos francos. Justamente hablando de los francos, vamos a hablar de Clodoveo, que inicia el primer reinicio, o sea, la restauración del orden social cristiano para esa Roma ya destruida. Ese imperio romano de Occidente fue totalmente disuelto por estos pueblos bárbaros que adaptan la cultura romana, greco-romana, incorporan elementos de la germanidad y dan inicio a la Edad Media, a la mal llamada Edad Media, que va a realmente construirse
a través de los monasterios y del derecho romano, de la filosofía griega y de la fe judía, lo que sería la cristiandad. Entonces, empezando este ciclo de tema para hablar sobre la Edad Media, o realmente llamada cristiandad, orden social cristiano. El tiempo de las catedrales, aquel tiempo de los vitrales, de aquellas iglesias de arte hoy llamado gótico, que realmente deslumbraban y hoy siguen deslumbrando con su belleza artística a toda la humanidad. Hemos pasado en un ciclo tema anterior a hablar sobre las tres revoluciones: 1517, 1717, 1917. Aquel grito que era la revolución contra la iglesia, que rompió ese orden de la cristiandad, que sería la reforma protestante. Luego la revolución contra Cristo, ¿verdad? Si Lutero decía, Cristo sí, pero iglesia no. Luego la masonería, el liberalismo, la ilustración diría, Dios sí, pero un Dios que no actúa en la historia, un gran arquitecto del universo. Dios sí, Cristo no. Y luego la revolución materialista atea del comunismo, que decía, Dios no. Ya era directamente negar a Dios. Sobre esto se han construido muchas leyendas. La leyenda sobre la Inquisición, la leyenda sobre lo que sería también la conquista española de América, la evangelización de España a América, que fue realmente una obra de civilización, de humanidad, la base de los derechos humanos, un imperio que paró la conquista para preguntarse si estaba haciendo bien o no. También la leyenda negra sobre las cruzadas, aquella defensa que hizo la cristiandad para no convertirse en lo que hoy es Afganistán con el régimen talibán que estamos viviendo en nuestros días, ¿verdad? Ya nadie es ajeno a lo que está pasando en esas tierras hoy día, donde, como habíamos hablado con la hermana Claudia sobre las mujeres en los tiempos de las catedrales, es muy diferente la situación que pasan las mujeres bajo la Sharia, la ley islámica. Entonces, siguiendo, ¿verdad?, con nuestro programa, empezamos a hablar sobre la modernidad revolucionaria, ¿verdad? Ya habíamos hablado también de esto, sobre que había un orden que fue roto con estas revoluciones y que destruyeron aquel orden del alma, la mente, los sentidos y la vitalidad. La nobleza se rebela contra el clero, empieza las iglesias nacionales con la reforma protestante, el desprendimiento de la religión. Luego la mente, la nobleza, es arrebatada de su poder por la burguesía, que es el poder, la negación del poder político para sobreponerlo al poder económico. Y luego la base de la sociedad del proletariado se revela en un igualitarismo que ya rompe con todo orden, y es la ruptura económica, de la vida económica del hombre, sometiendo a la sociedad al anticristo, a los poderes malignos. Toda esta filosofía, racionalismo, liberalismo, romanticismo, progresismo, trastocan aquel orden, adoran las partes y se olvidan del todo. Vamos siguiendo con nuestra explicación para hablar sobre el mito. ¿Cuál es el mito medieval feudal? Está como casi un chip que nos instalan en la cabeza diciéndonos que antes había esclavitud y el sistema de producción era la esclavitud. Vos eras un hombre libre y tenías a esclavos que trabajaban para ti. Entonces eso era la edad antigua, según Carlos Marx, según los comunistas. Luego viene el sistema de producción feudal de servidumbre,
en la que está un señor feudal, vos no sos su esclavo, pero estás sometido a él y él te dice que te brinda protección. Y vos estás trabajando en los campos. Con la diferencia de que dicen los ilustrados, la ilustración, de que si bien es cierto, en Roma había esclavitud desde el Imperio Romano, ahí había las artes, las estatuas, los grandes edificios, y que la Edad Media eran toditos campesinos. Campesinos y unos señores que le imponían a los demás que vivían en sus castillos. Unos reyes que disponían de la vida de todos, y si mañana te querían muerto te mataban. También estaba el mito de las castas, que estaba el rey, debajo del rey estaba la alta nobleza y el alto clero, los obispos, los marqueses, los condes. Luego estaba el bajo clero, y que estaba lo que llamaríamos la baja nobleza y la burguesía. Y por último estaba un pueblo lleno de campesinos. No podemos olvidar de que otro mito fundamental para atacar a la cristiandad, llamándole Edad Media, es la Inquisición. La Inquisición, que fue un tribunal de misericordia, que le puso un estate quieto a que la gente le quiera agarrar a alguien y matar y quemar, que dio un proceso judicial, que por lo menos en la parte católica eran obispos, teólogos, sacerdotes, estudiosos de filosofía y teología, que hacían un riguroso examen, y esto está todo anotado, para ver si vos cometías herejía o no, y luego, si eras culpable y no te arrepentías y no hacías una profesión de fe pública, los actos de fe, que te daban el riguroso castigo de rezar el rosario, el riguroso castigo de hacer obras de caridad. A veces te quemaban, que era una de las formas de matarte, pero era común en la época. Muy pocas veces se torturaba. Tortura hubo siempre. Tenían todas las inquisiciones, la judía, la musulmana, y la Inquisición católica fue la más misericordiosa, que solamente condenaba al 1% de los condenados. Pero se olvidan de que en la Reforma Protestante, como cada uno agarraba su Biblia, interpretaba y entendía como quería, y como ya no había un sacerdote, sino pastores elegidos del pueblo, se le agarraba a las personas y se les volvía a matar por un fanatismo y sin razonar. Porque el protestantismo justamente caía en el fideísmo, en fe sin razón, como decía Lutero. Martín Lutero decía: la razón es la prostituta de la razón, de la fe. En cambio, tenemos al otro lado lo que era realmente la mal llamada Edad Media, la cristiandad. Ciudades libres, comercio, artesanos, los campesinos iban y vendían sus frutos, había ferias medievales que venían de todas partes a vender sus mercaderías, ciudades de 2-3 pisos, con una belleza que hoy no la tenemos en las ciudades, un florecimiento realmente de lo que iba a ser con esos pueblos bárbaros, y que no tenía tampoco nada que envidiar al orden romano. No hablemos de los templos antiguos romanos, que no tienen comparación con las grandes catedrales medievales, con sus gárgolas, con sus ábsides, con sus vitrales, con sus pinturas, con sus íconos, las iglesias románicas. No teníamos nada que envidiar, y no fue de por ningún lado algo oscurantista o un retraso. Siguiendo con lo que era el orden social cristiano, había un orden que defiende hoy el pensamiento tradicional, que reivindica la cristiandad, aquella cristiandad mayor que se vivió en lo que llamamos Edad Media, y lo que fue la cristiandad menor, que mientras Europa se pervertía con la Reforma Protestante, con el racionalismo, con el antropocentrismo, quitándole a Dios, poniéndole al hombre por encima, en cambio la cristiandad menor se trasladó a América con España.
Y ese orden es de Dios, patria, fueros, rey. Esa bandera blanca que la vemos ahí primera, era el emblema de la cruz de Borgoña, la cruz de San Andrés. Dios, patria, fueros, rey. Dios, el pueblo acudiendo a la misa, era lo más importante. Patria, defendiendo a su patria, a su familia, a sus hijos, a sus mujeres, de ser violentadas por los musulmanes, por los invasores. Aquellos soldados con sus estandartes. El amor a la patria. Fueros, que es la base de la familia, base de la sociedad. Esas familias tenían sus cabezas, y esas cabezas eran lo que formaba la vecindad de un pueblo. Aquellas vecindades que hacían lo que era el municipio, de aquellas ciudades libres, muchas de ellas ciudades libres, o aquellos condados, aquellos marquesados, que no dependían directamente del rey, sino que tenían una persona importante, su defensor, su señor feudal, mal llamado señor feudal, aquel noble de la ciudad, su protector, y que era de una familia respetable y que ejercía como autoridad civil en la población. Y por último, obviamente, estaba el rey, como un servidor de todos ellos. Por eso acá tenemos la imagen del Rey de Reyes, Cristo Rey. Vemos allá en la esquina, donde encontramos también el logo de la radio, a el rey y los nobles unidos en las cortes. También detrás mío está la imagen del Papa y el Emperador, que eran las dos espadas. Hay un mito que se dice por los protestantes de que supuestamente con Constantino inicia la Iglesia Católica. Mentira, ya hay más de 30 papas durante esos 3 siglos antes de Constantino. Constantino da la libertad religiosa a los cristianos, no le hace religión oficial. Eso fue Teodosio con el edicto de Tesalónica. El edicto de Milán solamente permite a los cristianos desenvolverse, ya no ser perseguidos. Otro mito que se sostiene es que Constantino fue el primer papa. Mentira, hubo 7 papas durante su vida, 3 papas durante su imperio. Y esos poderes estaban separados. Cuando cae el Imperio Romano, luego vamos a tener a nuevos emperadores que van a dirigir el poder civil separado a lo que es el poder eclesial, el poder de la iglesia. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Fátima. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Aleluya.
adoraré cantando aleluya. La Radio Católica. El río de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórame. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando, yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a... Seguimos aquí hablando sobre la cristiandad y sobre el mito de la Edad Media. Estábamos justamente hablando sobre el orden que regía en la sociedad. Dios, patria, fueron rey. La sociedad estaba constituida y ordenada, si podíamos llamarle a la comunidad política el Estado, empezando de abajo para arriba. La base de la sociedad, la familia. Aquellas familias de familias unidas en vecindades, de acuerdo a dónde vivían. Así también unidas según su trabajo, sus gremios. Primeramente, si bien es cierto, mucha gente vivía en los campos antes de la hacinación en las ciudades, antes de abandonar los campos, que son la base de la economía, el alimento, la agricultura como la ganadería. También durante la Edad Media no eran todos campesinos y señores feudales poderosos que sometían. Es una mentira, una falacia. Habían artesanos de todo tipo que hacían cubiertos de plata, que hacían, había carpinteros, panaderos, zapateros, en fin, todas aquellas cosas que antes veíamos hasta hace poco en nuestros barrios. El carpintero, el zapatero, el panadero, había una zapatería, el vidriero, la almacenera,
Y hoy nos pasamos viendo unos mini supers de cierta marca, que no puedo mencionar. Pues ya saben a cuál me refiero. Hay otra que quebró recién. O ciertos supermercados de un mismo señor, que tienen dos nombres, pero pertenecen a la misma persona. Aquellos artesanos durante la Edad Media, mientras fueron avanzando en el siglo de oro, el siglo XII de la Edad Media, antes de que haya venido el desastre de lo que fue la peste negra, se asociaban en lo que eran los gremios. Tenían las vecindades, tenían sus fueros. Estas familias, estas ciudades, estos pueblos se unían en pequeños principados, marquesados. Eran nobles que dirigían y que tenían por herencia y tradición, heredaban y tenían esa autoridad legítima. Luego venían los reinos, esos reinos se juntaban en imperio y estaba el Papa. Y el Papa constituía una unidad en toda la cristiandad que estaba subordinada, sometida moralmente a lo que era los reinos. Cada reino y el imperio, el emperador, era como el equilibrio con el Papa. El sol y la luna, el trono y el altar, la corona y la mitra, el báculo del obispo y el cetro del rey. Luego teníamos jerarquías e instituciones que formaban parte de este orden social. Estaba el pueblo, la iglesia, que era la autoritas, que podríamos aplicar con el ejemplo de que es la persona más reconocida del pueblo, que nadie le eligió como intendente o presidente de comisión vecinal, pero es respetado. Y lo que él decía, la gente hacía caso. Es la autoritas, es como la mamá. Y esa autoridad era el paí, el sacerdote en el pueblo. Y por otro lado estaba la potestad, el poder legítimo de ejercer civilmente autoridad. Entonces, autoritas y potestas era iglesia y Estado. Pero obviamente, como la mamá siempre, el papá siempre se somete a la mamá en lo moral, así también el Estado se sometía a la iglesia. Mejor dicho, el poder civil estaba sometido al poder eclesial, la autoridad encargada del bien común natural, de aquellos bienes temporales, el príncipe, y los que estaban encargados de los bienes eternos, de los bienes sobrenaturales, la iglesia, los sacerdotes, obispos y sobre todo el Papa con el emperador. Así también la legitimidad no venía de que se le vote. Vamos a votar quién es el presidente de la república. Todos somos iguales, tu voto vale 1. Y en todo un país votamos quién va a ser el rey o el presidente de la república y nuestros congresistas. No. Aquellas familias, aquellos artesanos que sus hijos trabajaban con él y luego heredaban ese oficio. Por eso teníamos nosotros nuestros apellidos, etc. Herrero, porque su papá de herrero era un herrero. O Farina, que es mi apellido, seguramente era un panadero. Entonces, no, el presidente hoy de la República del Paraguay tiene legitimidad por los votos y por la Constitución. En cambio, en la época de la cristiandad tenía dos cosas que le hacían legítimo: ser un líder natural, tradicionalmente por el pueblo. Este líder natural lo ejercía y era tradición para el pueblo respetarla. Este señor, que es su legitimidad de origen, es hijo de don fulano. Y la legitimidad de ejercicio, aquel noble que quería heredar el ejercicio de ocupar el cargo de su papá, tenía que jurar cumplir las leyes del pueblo. No era un congreso votado por partidos políticos, sino eran los representantes de las vecindades, los representantes de los gremios, el mejor de los artesanos, el mejor de los carpinteros. Ellos representaban
a sus pares, a sus vecinos, porque tenían un nexo con él. Alguien de un partido político, una ideología política, no tiene nexo conmigo más que una forma de pensar. Como todos teníamos una misma forma de pensar, por lo menos en lo principal que era la religión, la gente estaba ordenada orgánicamente por aquellas cosas que tenían en común. Él es mi vecino, yo le conozco. O vos le conocés al concejal que le votás para Asunción. Luego teníamos a Clodoveo, que es el que está siendo bautizado por el obispo Remigio en la primera imagen. Era bautizado y todo el pueblo se convirtió al cristianismo, el pueblo de los bárbaros francos. Y luego era ungido como rey, como los reyes Saúl, David, Salomón, por los profetas. Imitándola a Israel, Francia se convierte en cristiana, la hija primogénita de la iglesia, porque el obispo le confirma como rey y un pueblo católico le reconoce como rey. Así tenemos también la coronación de Carlomagno a su derecha. Ahí vemos al Papa coronándole emperador de ese antiguo imperio romano. El imperio carolingio se sostiene porque la iglesia y el pueblo de cristianos le acepta a él como señor de la cristiandad. Tanto así que un emperador, en aquella querella de las investiduras, tuvo que peregrinar como un mendigo descalzo hasta Roma para pedir perdón del Papa. Que vemos la siguiente imagen. Un rey de Inglaterra que desobedeció las leyes de Dios fue latigado por haberle matado a un obispo, el obispo de Londres, el arzobispo de Londres, por algo que él dijo, y la gente que le seguía le mató a este santo. Entonces el rey fue castigado, porque si no, no iba a poder seguir ejerciendo como rey, porque quien no cumplía las leyes de Dios no podía seguir siendo rey. Imagínense a los obispos latigándole a nuestro presidente. Obviamente era un pensamiento de la época un poco más duro, no estamos diciendo eso, pero sí la importancia de aquel principio de que no era el rey que hacía lo que quería y te mandaba a matar porque quería, que es un mito de la Edad Media. La cristiandad tenía señores que tenían reconocimiento del pueblo y eran autoridad porque cumplían las leyes de Dios. Y si no cumplían las leyes de Dios y las leyes de los pueblos, no era rey y pasaba a ser un don nadie. Mucho más fácil que un juicio político. Entonces tenemos ahí a los reyes católicos que tienen la imagen de la cruz detrás suyo. La cruz y los símbolos religiosos estaban presentes porque los reyes eran católicos. No era que el Estado tenía confesión, era católico, no. Es que las mismas autoridades eran católicas porque el pueblo era cristiano y los pueblos cristianos querían que su jefe, su cacique, también sea cristiano. Porque si no eran cristianos, no le iban a aceptar como jefe. Luego tenemos aquellos vestigios de la cristiandad, de ese orden social, que vemos en la heráldica. ¿Qué es la heráldica? Son los escudos. Vemos en la primera imagen de que los escudos de todos los países son aquellos escudos de aquellas familias que eran autoridad. O sea, los pueblos tenían su autoridad y así se fueron formando los escudos de todos los países. Si vos tenés tu apellido, como decíamos, Herrera, Guerrero, etcétera, aquellos apellidos eran de los oficios, porque no era, como les dije, señores y campesinos. Había artesanos que heredaban y tenías vos que respetar el honor de tu familia. Vos heredabas el oficio de tu padre y vos llevabas el apellido para no manchar el apellido de tu familia. Entonces tenías el escudo del sastre, del panadero. Los talleres, los gremios tenían también una forma de que tenían el escudo enfrente, era como el logo de las empresas. Tenían
una organización interna, ya cuando eran varios que se asociaban, varios artesanos se asociaban en un gremio. Y también, entonces así tenían ellos su pequeño taller protoindustrial, previo a lo que era la industria. Tenían su santo patrono, tenían procesiones, hacían venta de mercados, ferias, novenas. La famosa feria que hacemos en la novena en la fiesta patronal. La especialización en un arte. Y luego la misma masonería ha robado y sigue teniendo algunas cosas, algunos símbolos de aquellos gremios que nosotros hoy ya no tenemos. Hablando de los fueros y los gremios. Los gremios tenían una jerarquía de aprendiz, oficial y maestro. No era que había una empresa donde había empleados y había un jefe que era el dueño de toda esa empresa y que se gana todo el dinero y que le paga un salario. Muchas veces durante la revolución industrial, el inicio del capitalismo, un salario miserable. Sino era un maestro que le enseñaba a otros para que ellos puedan abrir luego su taller. Luego, esos maestros colaboraban entre sí y tenían un sistema judicial. No eran el Estado, jueces del Estado, sino ellos mismos se juzgaban. Tenían sus propias normas, tenían autonomía, no dependían del Estado. O sea, como los grandes ministerios de salud, de educación, etc. No, los médicos se juzgaban entre ellos, elegían a su representante que se iba ante el rey y tenían un mandato imperativo. Significa que no podía ir después vos sos de un partido político. Alguien te votó para que vos cumplas tus promesas y después no cumplís. Porque ellos no tienen mandato imperativo por Constitución Nacional. Los representantes de los gremios, de los pueblos, sí tenían mandato imperativo. Lo que le decían sus colegas o sus vecinos, tenían que cumplir. Vemos la imagen también del taller. Vemos a un maestro de zapateros enseñarle cómo hacer los zapatos a sus aprendices. Un libro de cómo detalladamente tenía que ser la cuchara que hacían los que hacían cubiertos de plata. Tenía que cumplir una calidad, tenía el control de calidad. La economía estaba regulada, pero no por el Estado, que te roban los impuestos, como dicen los libertarios. No, la economía estaba regulada por privados que se unían para buscar el bien común. Un control de calidad, que si alguien del gremio no cumplía, ¿verdad? Entonces podía ser quitado del gremio, ¿verdad? O tenía que ajustarse, pero se ayudaban entre ellos, no es que competían unos contra otros para ganarle a tu competencia, era tu colega. Entonces tenían sus banderas, sus símbolos, a veces ponían, si eran vendedores, qué sé yo, de cerveza, era el gremio de los cerveceros, tenían un logo de aquellas no sé, un vaso, no, esos de roble, etcétera. Luego, siguiendo con nuestro interesante orden social que teníamos en la cristiandad, estaban las cofradías, las hermandades, los hidalgos, la Santa Hermandad, por ejemplo, las audiencias. Estos gremios tenían un santo patrón. Por ejemplo, no sé, San José. San José era el patrono de los carpinteros, obviamente. Entonces llegaba la fiesta patronal de San José, porque todos los días del año estaba marcado por un santo al que recordaban, y hacían una novena y terminaban con una procesión. Aquella gente que está con la cara tapada y tiene un cono en su cabeza que parecen los del Ku Klux Klan, no son el Ku Klux Klan, no son racistas, son un gremio, son una cofradía. La policía era un gremio que se llamaba la Santa Hermandad. Esta gente que está vestida de verde y amarilla en nuestra imagen. Los hidalgos eran la baja nobleza de gente que tenía un título importante. Los títulos que hoy tenemos de la universidad
son semejantes a aquellos títulos que tenía la gente de nobleza. No eran sangre azules que vivían en palacios mientras el pueblo se moría de hambre. Es mentira. Eran gente respetada, que no podía ejercer el comercio muchas veces, esos nobles, que tenían su escudo, sus familias. Esos nobles tenían que proteger al pueblo y eran soldados, eran guerreros. Y los hidalgos eran como los sir o los lords en Inglaterra. Sería un título semejante. Ellos eran el título más bajo de la Edad Media que se le daba a gente por haber defendido a alguien, por haber conquistado una ciudad que estaba invadida por los musulmanes. Entonces obtenía ese título y luego lo heredaban sus hijos. Y así, por ese liderazgo y por esa herencia y tradición, se fue manteniendo el orden social cristiano. Entonces tenemos que no había ministerio de salud, de educación, de agricultura, de ganadería, de industria, comercio. Eran aquellos gremios con sus novenas, con su fiesta patronal, con sus capillas, que son hoy nuestras capillas de barrios, de vecindades. Lastimosamente perdimos los gremios de oficios, las hermandades y cofradías de oficios, que yo me pueda unir con un abogado, le recemos a Dios y a nuestro santo patrón, hagamos nuestra novena, hagamos nuestra procesión, tengamos nuestro escudo. Y luego tenemos la importancia de las órdenes religiosas. Hay cosas que no había artesanos suficientes como para hacerlo, y que cómo se reemplazaba esa falta de cosas. Recordábamos que vimos cuando hablamos sobre las órdenes religiosas que había los ascetas, los padres del desierto. Luego se unían y vivían lejos de la ciudad, de los monasterios. Aquellos monasterios fueron la base de nuevas ciudades, de los pueblos bárbaros que vivían en chozas y empezaron a vivir en ciudades, y el centro era el monasterio, el centro de vida intelectual, del trabajo, los que cultivaban la tierra, los que conservaron Grecia y Roma, la cultura greco-latina. Luego los mendicantes que salían del monasterio, que estaban ahí rezando o copiando libros para que no se pierdan, conservando la cultura. Esos mendicantes vivían la pobreza, ayudaban al enfermo, predicaban. Órdenes militares que tenían la espada para defender al peregrino que quería ir a Jerusalén, como los templarios, los hospitalarios. Y ahí está la base de los hospitales, justamente, que atendían a los heridos que venían de tanto caminar hasta llegar a Jerusalén. Las escuelas, los hospitales, los orfanatos de aquellas monjas, de aquellos que se quedaban sin padre, sin madre, eran entonces, la iglesia era su madre, aquellas monjas eran sus madres. Los hospitales, los colegios, las universidades no eran empresas para hacer dinero, no eran instituciones del Estado, que el Estado te impone una educación laica que te dice que no creas en ningún Dios. Eran religiosos, privados, pero sostenía por gente que no quería hacer dinero, sino que tenía votos de pobreza, castidad y obediencia, y hacían una gran empresa, no de fin de lucro, sino de búsqueda del bien común. Vemos las imágenes de esas grandes catedrales, de esas grandes universidades que hoy vemos en Europa, fueron fundadas por la Iglesia Católica. Aquellos hospitales, hoy hasta la vestimenta de hace tiempo de las enfermeras recuerda a las monjas, justamente. Tenemos entonces este orden social cristiano que tenía una profunda base religiosa, y que hoy vemos esos vestigios de nuestras capillas, nuestras procesiones, nuestra fiesta patronal, nuestro santo patrono, nuestros escudos de nuestros países, como los de España, nuestros pueblos que hoy están sometidos bajo estados que no reconocen a Dios y empresas que solo buscan dinero. En cambio, estos cuerpos intermedios que eran orgánicos, estos cuerpos intermedios que eran profundamente religiosos, equilibraban el poder del rey, de los príncipes, de los nobles, que tenían que actuar solamente en segunda o tercera instancia, y en cuarta o última instancia
el rey, el emperador y el papa. Había una jerarquía, había cuerpos que cumplían su función y vos tenías una democracia orgánica real, por llamarlo así, porque vos, los agricultores se elegían entre ellos, los médicos se elegían entre ellos, los abogados, todas las profesiones, los oficios, se unían, colaboraban entre sí, no dependían de papá Estado, no estaban sometidos al empresario, al usurero, al especulador, al accionista, al que solamente tiene plata, sino que imagínense un gremio de yuyeras que se una entre sí y se ayuden y no dependan, no estén solas, sin ayuda, y que puedan tener su educación, su justicia, sus normas, su administración, hasta su seguro social, semejante a lo que hoy son las cooperativas, ¿verdad? Pero ni las cooperativas se asemejan a este orden social cristiano en el que estaban fundadas según Dios y protegidas por su santo patrono. Entonces, esto sería una pequeña síntesis nada más para quitarnos esos mitos que nos da la Edad Media. Termino con un fragmento de lo que decía la encíclica Immortale Dei del Papa León XIII. Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En aquella época, la eficacia propia de la sabiduría cristiana y su virtud divina habían penetrado en las leyes, en las instituciones y en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo se veía colocada firmemente en el grado de honor que le corresponde y florecía en todas partes gracias a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los magistrados. El sacerdocio y el imperio vivían unidos en mutua concordia y amistoso consorcio de voluntades. Organizado en este modo, el Estado produjo bienes superiores a toda esperanza. Todavía subsiste en la memoria, aquellos vestigios que decíamos, la memoria de estos beneficios, y quedará vigente en innumerables momentos históricos que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá desvirtuar o obscurecer. Entonces, queridos hermanos, que podamos animarnos a poder libremente organizarnos en nuestras capillas, en nuestras parroquias, unirnos con nuestros colegas, y que no sea solamente en la iglesia, en la misa, una horita, que seamos cristianos en el trabajo, que seamos cristianos en el hogar, que seamos cristianos en la familia, que seamos cristianos en la política, que seamos cristianos en la vida social, en la vecindad, que volvamos a formar comisiones vecinales cristianas y católicas, que vivamos en torno a la iglesia y a la ley de Dios, que llevemos a Cristo en la sociedad y proclamemos: viva Cristo Rey, que Él reine en el universo. Amén. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas que se basa en confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos, que tengan un excelente resto de semana. Nos estaremos encontrando el próximo miércoles con más de este programa A Viva Voz. Dios les bendiga. Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón, estar en